Póngase de pie, vamos a leer la palabra. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Versículo 1 al 5. Amén. ¿Listos, hermanos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 4, versículo del 1 al 5, dice así: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Padre Dios, en el nombre bendito de Jesucristo, pedimos al Espíritu Santo que nos dé favor y gracia, Señor, para hablar su palabra en el temor de su nombre. Que todos los que escuchemos esta palabra, Señor mi Dios, nos demos cuenta que el Espíritu quiere, Señor mi Dios, y ha querido siempre que estemos nosotros, Señor mi Dios, en un común acuerdo a su palabra. Gracias, Dios. Ayúdenos, Espíritu Santo, al someter el yo personal a la obediencia de la palabra y a la orden del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar. Gloria a Dios. Amén. El tema, hermanos, en esta ocasión, seamos celosos por lo que el Espíritu dice a las iglesias. Seamos celosos por lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Miren, hermanos, estos temas han quedado muy arrinconados por muchos predicadores, porque a veces no se entiende lo que la palabra nos quiere decir. Y respetamos, hermano, porque hay cosas muy ocultas, hay cosas, hermanos, que tenemos que ser muy prudentes al hablar de esto, porque no queremos, mi hermano, someter a la gente o dar una idea para que se alimente equivocadamente. ¿Me explico, mi hermano? Pero es palabra de Dios. Y Pablo dice que lo que está escrito para nosotros está escrito. Amén. Entonces, hermanos, seamos celosos por lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si somos observadores, hermanos, nos vamos a dar cuenta que el mensaje a las iglesias termina exactamente en el capítulo 3, versículo 22. Ahí termina el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias. Amén. Y el versículo 22 termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, la iglesia debe estar sumisa y sujeta a lo que el Espíritu dice, y no pretender que la iglesia tenga sumiso al Espíritu Santo para que le diga lo que la iglesia quiere oír. Es todo lo contrario. ¿Me explico? La iglesia debe estar sumisa a la palabra y al Espíritu Santo. Porque a veces, mi hermano, como iglesia
queremos oír lo que me conviene oír y desechamos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. ¿Por qué? Porque posiblemente queramos pretender, mi hermano, enseñar cosas convenencieras. Cosas, mi hermano, que posiblemente, mi hermano, intimiden al creyente para sacar provecho personal. Pero la palabra, mi hermano, no está para eso. Ni el Espíritu Santo se presta para eso. El Espíritu Santo, mi hermano, amablemente y repetidamente, Él quiere que la iglesia esté empapada de lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Es la última porción de la Escritura que el Espíritu habla a las iglesias. La última porción de las Escrituras. Esto quiere decir, mi hermano, que hay un tiempo en que la iglesia está disfrutando de este consejo y hay un tiempo en que se va a acabar este tipo de consejo. Amén. Si somos observadores, más adelante, mi hermano, hay un texto que registra: el que tiene oído para oír, oiga. Pero es todo lo que dice. Ya no dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué lo dice? ¿Qué ha pasado en ese tiempo? ¿Me explico? Ahora, el mensaje a las 7 iglesias, mi hermano, es un periodo donde todavía la palabra y el Espíritu en acorde quieren equipar a la iglesia para un evento súper extraordinario. ¿Me acuerdo, hermano? Súper extraordinario, que se conoce como el arrebatamiento. Ese suceso se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Se conoce, mi hermano, en otras porciones como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Me explico, mi hermano? Ese es el evento. Mi hermano, esa es nuestra graduación como iglesia. Si permanecemos bajo las órdenes de la palabra y bajo las órdenes del Espíritu Santo. No me importa qué predicador o qué personaje sea, mi hermano, que no esté sometido a la orden de la palabra y a la orden del Espíritu Santo, lamentablemente no va a participar en este glorioso evento conocido como arrebatamiento de la iglesia. Porque la palabra no está sujeta al personaje, ni el Espíritu está sujeto al personaje. El personaje debe estar sujeto a la palabra y sujeto a lo que dice el Espíritu Santo. Amén. La iglesia, mi hermano, no, la iglesia no tiene de propiedad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene de propiedad a la iglesia. El que quiera y el que no quiera, pues no. Muy sencillo. Y va a haber gente que va a querer y va a haber gente que no va a querer. Así de sencillo. Porque la palabra dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Correcto, hermano? Amén. Entonces, mi hermano, esto viene siendo como una alerta, una advertencia para toda la sociedad en general. Amén. Juan el Amado más tarde dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me explico, mi hermano? Entonces, mi hermano, como iglesia, el primer punto, debemos de reconocer que si es la última parte que el Espíritu habla a las iglesias, ¿por qué lo dice? ¿Qué va a pasar? ¿Me explico? Las 7 iglesias, queridos hermanos, vamos a ver, son 7 retratos de las iglesias de todos los tiempos. En alguna foto aparece usted y aparezco yo. ¿Cómo la ve? En alguna foto de esas iglesias aparece usted y aparezco yo. Ahora,
Si notamos la orden que se le da a Juan el Amado de que escriba, dice, escribe al ángel de la iglesia fulana de tal. No se trata de un ángel del reino de los cielos. Se trata de un nombre que se le daba, mi hermano, al líder, al pastor, conocido ahorita como pastor. Era un tipo de nombre que se le daba al líder de la iglesia. Y si usted nota, querido hermano, el mensaje es directamente al líder. Directamente al líder. Hemos dicho otras ocasiones, queridos hermanos, que en tiempo de la antigüedad, cuando la iglesia era manejada por los jueces, por los reyes, por los profetas, por los patriarcas, etc., en su mayoría, la Biblia refleja, hermanos, que como era el líder, era el pueblo. ¿De acuerdo, hermano? Como era el líder, era el pueblo. El líder era bueno, el líder tenía moralidad, tumbaba los muñecos, hermano. El palo, la piedra, los quemaban, los destruían. ¿Por qué? Porque tenía moralidad espiritual. Y el pueblo se componía y la prosperidad de Dios llegaba, la paz llegaba, la fortaleza en el espíritu llegaba, el pueblo buscaba a Dios. Pero venía un personaje, mi hermano, con tintes malos, hermano, y el pueblo caía otra vez bajo la pesadilla de vivir, bajo el régimen de otro sistema ajeno al que Dios quería. Entonces, hermanos, vemos que aquí, mi hermano, el mensaje es al líder. Aunque Dios conoce al líder y conoce al pueblo. Lo vuelvo a repetir. Dios conoce al líder y conoce al pueblo. Pero en el escritorio de Dios y en la mente de Dios ha nacido y le ha placido bien que el que se lo diga es el líder. Aunque Dios distingue, mi hermano, la congregación, la responsabilidad es del líder. Decirlo a la congregación. ¿Me explico, mi hermano? Entonces, en una manera, mi hermano, persistente, insistente, en cada carta que el apóstol mandaba a las iglesias, como sello y insistencia de lo que Dios quiere, decía, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia, a las iglesias. Amén. Entonces vemos, hermanos, que después de que el Espíritu Santo ve la condición del líder y la condición de la iglesia, les dice sus verdades. La porción que abrimos, mi hermano, ahí en el mensaje de la iglesia de la Odisea, mire lo que le dice Dios al líder. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Fíjese todos los pronombres, todos los nombres que se le dedican a Dios, tan solo en este versículo. ¿Sabía usted, querido hermano, que la Biblia registra que Dios ha sido conocido en un promedio de 700 nombres? Dios se ha dado a conocer a través de las Escrituras. Y la mayoría de la sociedad nomás lo conoce, Diosito lindo, Diosito lindo. ¿Te das cuenta, mi amor, lo que es caer en un sistema religioso, en un sistema cultural? A veces ponemos más atención a lo religioso y lo cultural, a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nos arrastra la cultura, el sistema, nos arrastra. La iglesia debe de estar totalmente opuesta, mi hermano, opuesta a estas cosas.
La iglesia está diseñada y capacitada y autorizada, mi hermano, para ser un grupo de personas que tengan el valor moral de ser una receptora de la palabra, de lo que el Espíritu Santo dice, para mantenernos vigentes hasta la venida de Cristo. Hasta la venida de Cristo. Amén. Versículo 15, del 3. Yo conozco tu, fíjese, no dice, yo les conozco sus obras. Habla en el sentido singular, no plural. Le está diciendo al líder de la iglesia. Dios quiso, así le plació, que su pueblo tenga un líder. Esto no es un gusto personal, hermanos. No es un gusto personal. Esto es una decisión de Dios. Alguien tiene que liderarnos, porque Dios así le gustó, así quiso Él. En la soberanía de Dios esa fue la orden, y así se tiene que llevar a cabo. Todo el que se subordine, mi hermano, a la palabra, a lo que el Espíritu Santo dice, se subordina a lo establecido por Dios. ¿Me explico? Se revela en contra de lo establecido por Dios. Aunque lo haga en lo oculto, en lo secreto, Dios lo está viendo y Dios lo está oyendo. Amén. Fíjese cómo le dice: yo conozco tus obras, que ni eres, no dice que ni son fríos, no dice en manera plural, dice singular. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fíjese el concepto que tenía el líder, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El líder ignoraba que Dios sabía todos esos detalles. Ese taco se daba en la congregación y con la gente que a lo mejor de afuera, sin saber, mi hermano, que Dios tenía nota del punto y la coma. ¿Me explico? Ahora, fíjese, según se dice, mi hermano, que en la iglesia de la Odisea era una iglesia muy próspera. Era una iglesia que estaba enclavada en una región comercial muy próspera. ¿Me explico? Dice que recibía mucho turismo, mucho visitante, y la iglesia se daba ese lujo. ¿Me entiende? Se dice que era conocida la Odisea porque en esa región había cavernas y montañas, que había muchas aguas termales. Aguas termales como que salían aguas calientes que cruzaban por ríos, pero se dice, mi hermano, que ellos de alguna manera como que les gustaba consumir el agua, pero de antemano se sabía que el agua estaba sucia. Era agua tibia, sucia. Cuando el visitante venía, el turista, por decirlo en tiempo de ahorita, cuando llegaba el turista a ver aquellos lugares bonitos, se dice que agarraban el agua, la probaban, pero la escupían, porque estaba sucia. ¿Me explico? Y Dios, mi hermano, le da un comparativo al líder con lo que normalmente practicaba la gente de aquella sociedad. Por eso le dice: yo también te vomitaré delante de, como la gente escupía el agua, la arrojaba porque era un agua sucia con un sabor malo. ¿Me explico? De esa manera, mi hermano, así, algo similar, Dios veía la actitud del líder de aquella congregación. A veces, mi hermano, Dios tiene que echar mano de cosas conocidas, como de las flores, de las ramas, del fruto de un árbol, para darnos a entender una verdad espiritual, hermano. Porque a veces
Él sabe que somos incapaces de ser receptores de una verdad, mi hermano, esencial. ¿Me explico? Por eso el Señor en muchas ocasiones tuvo que hablar por medio de parábolas, por medio de ilustraciones, para que el mensaje llegara al entendimiento de la sociedad. Amén. Y le dice, mi hermano, le dice cosas bien fuertes, hermano. Dice, por cuanto eres tibio, y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Días atrás, hermanos, hablamos de lo que se decía la palabra apatía. ¿Qué cosas, mi hermano? Es que cuando no hay un desgano, que se hacen las cosas, bueno, pues ahí lee lo que sea, al cabo para los que van, léeles al Salmo 23, hombre, léeles Filipenses 4:13, al fin y al cabo que pues, no, hermano, no y no y no y no, no. El Señor ha dicho, donde hay 2 o 3 en mi nombre, aunque fuera uno, no importa, uno no importa. La palabra se debe pronunciar con un respeto y una solemnidad, mi hermano, porque es la palabra. ¿Qué es la palabra? En una ocasión, mi hermano, me invitaron un grupo de pastores a San Fernando. E iba con nosotros el líder, supuestamente, el que iba a predicar. Entonces, el que iba manejando, yo le dije, oye, písale al acelerador porque el culto empieza a las 7 de la tarde. Y los hermanos en México, mi hermano, siempre han sido así, que de las 7 a las 7. No todos, ¿verdad? Pero hermano, cuando es una reunión de muchas iglesias, ¿qué cree que respondió el predicador? Dame, no te apures, hombre. Dame, déjalos que lleguen, ellos cantan y ellos, nomás no te digamos, predicamos y luego nos vamos a cenar. ¡Ja! Se me cayó la quijada, hermano, de oír, porque yo lo tenía en otro concepto. Pero así pasa, hermanos. A veces somos conocidos nomás como nos vemos. ¿Me explico, mi hermano? Se me cayó la quijada, mi hermano, con lo que oí. Yo pensé, dije, ¿cómo puede ser posible que tengamos ese concepto de gentes que vienen a lo mejor de las rancherías, de otros ejidos, donde quizás, mi hermano, se privaron de ir o venir o de cuidar, dejaron encargado hasta el marrano a la vecina por estar en el culto, para que el predicador diga, no, hombre, déjalos al cabo, allá cantan y predican, después nosotros llegamos a la predicación y lo cenamos y listo. ¿Cómo la ve? Qué corte, mi hermano, qué corte tan más vil. Qué corte tan más bajo. Con esa actitud se rebaja la palabra, se tiene en poco lo que el Espíritu Santo quería decir a la iglesia en ese tiempo. Amén, hermanos. Amén. No debemos de subestimar, mi hermano, la cantidad de personas o quiénes son. Vamos a hablar la palabra que es eterna. Yo quiero que ustedes sepan, queridos hermanos, hay pocas cosas que van a tener valor en la eternidad, pero una de las cosas que van a estar, mi hermano, trabajando en la eternidad es la palabra de Dios. Para tenerla en poco, dice la Escritura, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Como para decir, lee lo que sea, hombre, al cabo son 3 o 4. ¡Ja! Decíamos por ahí, el Señor reprenda al diablo. ¿Verdad? El pastor de la Odisea, como había billete, había mi hermano, había absolvencia. Él pensando que porque disfrutaba de todas esas cosas, ya tenía Dios de servicio. ¿Ah? Espíritu Santo, aquí te quiero. Aquí te quiero. No, hermano. Dios le dijo lo que verdaderamente era delante de él. Pobre, ciego, desventurado, mugroso, cochino, apestoso. Eso dicen esas palabras. Si nosotros, mi hermano, le sacamos la resolución, el sinónimo de cada palabra, hermano. Amén. El Señor termina diciendo,
Dice, por tanto yo te aconsejo, le dice el Espíritu, dice, por tanto la palabra a través del Espíritu, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz, mi voz, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dijimos hace un momento, mi hermano, que en el capítulo, me parece que es el capítulo 14 de Apocalipsis, déjeme ver. Aguánteme un año, hoy no más, un año. En el capítulo 13, versículo 9. Capítulo 13, versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Ya no dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque se terminó el tiempo en que el Espíritu, mi hermano, daba gracia a la persona para venir al conocimiento y al arrepentimiento. Ahora, notamos, hermanos, ojo aquí, que esta es la esencia del mensaje. Note usted que después de dar el mensaje a las 7 iglesias, dijimos hace rato que en alguna de esas fotos estaba usted y estaba yo. En alguna de esos 7 retratos. Hay solamente una iglesia a la que Dios no le reprocha absolutamente nada, sino que la alaba y la decora y la pone como ejemplo a seguir. Y es la iglesia de Filadelfia. Amén. Es la iglesia de Filadelfia. Dice 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Note todos los pronombres de Dios. Le dijo al ángel de la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Ah? A ninguna le dice que le tiene una puerta abierta, sino que lo reprende y le dice: arrepiéntete. Y el sinónimo es que si se arrepiente, esa puerta también estará abierta para aquella iglesia, para aquella persona, para aquella sociedad. Esa es la única iglesia que le dice: he aquí yo pongo delante de ti una puerta abierta. Ah, qué tremendo esto, hermano. Una puerta abierta. Y mire lo que sigue diciendo. Mire lo que sigue diciendo. Sigue diciendo así: la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ahí va, has guardado ¿qué? Mi palabra, y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí haré que vengan y se postren a tus pies. Mire, Dios le reconoce a esta iglesia. Reconozco que tienes poca fuerza. Se cree que era una iglesia numéricamente no muy grande, ni que tenía mucha popularidad. Pero mi hermano, no nos importa cómo el mundo ve. Si el mundo ve
un edificio espectacular y los chorros de gente entrar y salir y dirán, oh, mira, esta gente, vaya usted a saber qué tipo de vida tiene toda esa gente. Si es de grande y guarda los retos de la palabra, gloria a Dios. ¿Me explico? Pero no necesariamente tenemos que llegar así para convencer al mundo. ¿Me explico? Entonces, mi hermano, Dios le reconoce a la iglesia de Filadelfia su postura. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Te guardaré de la hora de la prueba. Bendito Dios, gracias Dios. ¿Cuál es esa hora de la prueba? Dice, te guardaré. Esa hora de la prueba, mi hermano, no va a ser eliminada. Eso va a venir. Pero Dios promete librar a los que ejercen este tipo de doctrina de la iglesia de Filadelfia. Ahora, a partir del capítulo 4, versículo 1 en adelante, hermanos, ya no, la iglesia ya no se ve más. ¿Me explico? Porque a partir, hermanos, del capítulo 5 en adelante, ya empiezan los aromas de tribulación y gran tribulación. Entonces, cuando Dios le dice a Juan el Amado, dice, y aquí una puerta y le dijo, ven, sube acá. Mire, yo tengo 2 Biblias y las tengo de estudio, Vida Plena y la MacArthur. ¿Me explico? Y las dos me gustan mucho. Pero esta no está de acuerdo con esta. Y son escuelas de alto rendimiento. ¿Me explico? Esta no está de acuerdo con esta. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Sabe lo que debemos hacer en este caso? La percepción que te dé el Espíritu Santo. Porque la escuela no deja de ser una opinión. Claro, hacen pasajes muy selectos y claro que quieren acercarle a la iglesia lo mejor, la descripción mejor posible. Pero no deja de ser una opinión. ¿Me explico? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Lo que te diga el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Me explico? Si usted piensa, mi hermano, que la idea, mi hermano, es anormal, es inmoral, que el Espíritu Santo se ayude a detectarla y a desecharla. Pero si el Espíritu Santo te da convicción y paz en tu mente y en tu corazón, absuérvala. Aunque tengamos que pagar un precio, absuérvala. ¿Me explico? Porque si no quedaremos excluidos. ¿Excluidos de qué? De que Dios nos guarde de la hora de la prueba. Entonces, mi hermano, una de las escrituras nos dice, se cree que, mi hermano, que en una parte del capítulo 4 al capítulo 5, en el capítulo 4, en alguna parte de esa porción, la iglesia va a ser arrebatada. Porque ya en el capítulo 5, mi hermano, ya se empiezan a destapar los sellos. Y ya son aromas de gran tribulación y tribulación. Mientras que Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2, 2 Tesalonicenses 2:1, dice que la iglesia será librada de la hora de la prueba. La iglesia no va a pasar por la hora de la prueba. Entonces, les decía antes, queridos hermanos, que esto, mi hermano, el esfuerzo nos va a llevar a que no pasemos por la hora de la prueba. Porque si usted se fija, mi hermano, la iglesia ya no aparece hasta el capítulo 19. Entonces, todavía, mi hermano, al cerrar el capítulo 3, la Biblia dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí se cierra ya el espacio
de lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la iglesia, mi hermano, no vuelve a aparecer hasta el capítulo 19, versículo 6. Pero ya no aparece en la tierra, sino aparece, mi hermano, al lado del novio para celebrar las bodas del Cordero. Entonces, mi hermano, ¿en qué momento la iglesia se fue? Ese es el secreto, mi hermano, y esa es la paciencia que los santos debemos de guardar. ¿Me explico? Porque está dicho y está establecido que aún ni los ángeles del Señor saben. Yo no estoy diciendo mi hermano, en qué punto exacto del capítulo 4 vendrá. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí sabemos que va a suceder. Entonces, eso me obliga a mí como pastor transmitirle a la iglesia que nos guardemos para ese momento. ¿Me explico, hermano? Que nos guardemos para ese momento. Constantemente la palabra y el Espíritu dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces, mi hermano, Dios ha prometido que la iglesia no pasará ni por tribulación ni por la gran tribulación. Ese periodo se conoce como la tribulación de Jacob y la semana 70 de la que habla Daniel. Se habla de semana de años, no se habla de semana de días. ¿Me explico, mi hermano? O sea, a la iglesia se le ha prometido que va a ser librada de esa hora, de ese tiempo que va a venir sobre la tierra. Entonces, mi hermano, si la iglesia ya no es nombrada más, a partir del capítulo 4 ya no es nombrada más, pero repentinamente aparece en el capítulo 19, versículo 6 en adelante, aparece la iglesia. Entonces, ¿en qué momento pasó esto? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Me explico, mi hermano? No lo sabemos. Por eso, mi hermano, es una de las cosas para perseverar en esta idea. Si yo o usted supiera el momento preciso, exacto, porque Dios ya tiene reservado el año, el día, la hora, el minuto, la centésima y hasta la milésima de segundo, Dios ya la tiene reservada. Si usted supiera, mi hermano, entonces su vida no se guiaría por lo que el Espíritu dice, se guiaría conforme a su lógica. ¿Me explico? Nos guiaríamos conforme a la lógica, cálculos personales. Por eso, mi hermano, que esto se mantiene como un secreto, para que tengamos la misma pasión, mi hermano, de buscar a Dios, porque no sabemos cuándo va a ser esto. ¿Me explico? No sabemos cuándo va a ser esto. ¿Se imagina, mi hermano, si supiéramos, hermano, no, pues voy y vengo, compro acá, me aviento 2, 3, 4, 5 maromas, al cabo, eso va hasta... Pero como no sabemos si es al canto del gallo, no sabemos si es a la medianoche, no sabemos si es al amanecer, porque ahorita aquí es de día, allá es de noche. Y cuando es de noche, acá es de día. Por eso la palabra y el Espíritu, mi hermano, nos insisten a la perseverancia. ¿Me explico, mi hermano? ¿Me explico? Una cosa es garantizada, y se lo firmo por adelantado, mi hermano, de que la iglesia será librada de la hora de la prueba. Dios. Gloria a Dios por ello, queridos hermanos. Y esto que nos estimule, que nos dé valor, mi hermano, para seguir peleando la buena batalla. La iglesia ya no se ve hasta Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 en adelante. Amén. El versículo 7 está súper interesante, mi hermano. Y vuelve a hacer la aparición otra vez hasta en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Pero ya estamos hablando, mi hermano, de la segunda venida de Cristo, cuando viene con sus santos ángeles y con la iglesia. Otra vez se deja ver la iglesia que viene con Cristo a rematar con Satanás y con todos los achichincles que tienen rodeado a Israel, mi hermano, y la iglesia viene con él. Es cuando Jesucristo viene y pone sus pies otra vez en Israel, y mi hermano, para reinar por 1000 años, y la iglesia reinaremos con él.
Amén. Entonces, ¿en qué momento la iglesia se fue? En algún momento. En algún momento. Y este es el reto que tenemos, queridos hermanos. Amén, gloria a Dios. La palabra dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Entendimos, hermano? Gloria a Dios, póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos.